de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, de Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 25 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente comentar algunos titulares de las noticias que vamos a desarrollar, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. El gobernador de Mérida confirmó que ya son 18 los fallecidos tras los deslaves producto de las lluvias en esta entidad. Además, 7 municipios en Táchira resultaron afectados por las precipitaciones. En Zulia, unas 1.200 familias resultaron afectadas por el desborde del río Chama en el sur del lago. De esto y más hablaremos a lo largo del programa el día de hoy. Además, un dato: 530 médicos han muerto por COVID-19 en Venezuela, según datos que aportó hoy la Federación Médica Venezolana. Sobre las negociaciones, Juan Guaidó en una entrevista con Infobae de Argentina dijo no se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez. También hablaremos al respecto durante el programa de hoy. Súmate pidió al Consejo Nacional Electoral acciones concretas contra abusos de Maduro y del PSUV. Y también ha pedido otras cosas, otros temas de cara a los comicios que están convocados en nuestro país para noviembre. Hablaremos al respecto. Un dato: la búsqueda del origen de la pandemia del coronavirus está paralizada, según lo denunciaron científicos de la Organización Mundial de la Salud. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate. Un millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer conversar con ustedes nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedía un primer comentario acerca de estas elecciones regionales que están convocadas en nuestro país para el próximo mes de noviembre. Destacábamos una información, una denuncia, mejor dicho, que hacía la coordinadora nacional de la organización, Nelida Sánchez, sobre el grotesco abuso de Nicolás Maduro al momento de promocionar a través de los canales del Estado, como ha ocurrido prácticamente siempre desde que se inició el gobierno oficialista de cara a los procesos electorales de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero comenzaría con relación a esa nota de prensa y esa intervención de nuestra coordinadora de formación y Contraloría Electoral, Nelida Sánchez, y tiene que ver con el uso y abuso de los recursos del Estado por parte del Ejecutivo Nacional e integrantes del Partido Socialista Único de Venezuela para beneficio de esa torta. Yo creo que lo que viene sucediendo de hace tiempo no es la primera vez, se repite elección tras elección, pero se ha acentuado en el caso de esta elección en todos los tiempos previos a lo que fue la primera vuelta o la primera parte de las primarias del PSV, y después el pasado 8 de agosto, cuando tuvo la segunda la segunda vuelta, que no era exactamente una segunda vuelta, porque eran unas elecciones como de segundo grado. Vemos de manera grotesca entonces cómo los miembros del Ejecutivo, el presidente y otros integrantes del gobierno y el Partido Socialista Único de Venezuela han estado entonces abusando de los medios de comunicación para promocionar su candidatura. Esto enmarcado en lo que es el abuso general de los recursos del Estado. Estamos hablando de recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, que son utilizados para promocionar al partido de gobierno, a los candidatos del gobierno. Eso sin sumar lo que es entonces el uso de o cómo explotan o coaccionan al venezolano, tratando de cercenar algunos de sus derechos, como es el derecho, por ejemplo, a la alimentación, cuando utilizan el Plan Patria, o al tema de la medicina, el tema de las vacunas, el gas, por ejemplo, también ha sido una de las cosas que hemos visto en el pasado, que son utilizados para coaccionar al votante, al elector, para que entonces le dé su apoyo al Partido Socialista Único de Venezuela. Esto es una de las tantas violaciones
que se vienen dando de manera reiterada. Ellos han tratado de vender el hecho que hay unas mejoras en las condiciones electorales. Es importante destacar que las condiciones electorales de hoy en día no son mejores que las condiciones electorales que las elecciones del 2015, en la cual la oposición ganó 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Sin embargo, los distintos poderes del Estado desconocieron dicho resultado. El Consejo Nacional Electoral reconoció el resultado electoral, pero terminó entonces el resto de los poderes del Estado desconociendo a esa Asamblea Nacional. Eso es parte del juego que vemos elección tras elección. Esas condiciones, si bien hay una mejora relativa a lo que fue 2017 o mayo del 2018, elecciones en las que no participó la oposición, no son mejores condiciones que las que existían en diciembre de 2015. Ahora, le pregunto porque en la práctica está en marcha un proceso de negociación en México y a pesar de ello, bueno, continúan con las mismas prácticas, no solo esta que denunció Súmate, también el tema de las inhabilitaciones para impedir que algunos dirigentes políticos participen en eventos electorales y ahora también la norma de que tienen que haber estado en el país durante un tiempo determinado para participar, tomando en consideración la situación de exilio forzado de muchos de estos dirigentes. ¿Qué puede decirnos sobre estos temas? Lo escuchamos. Bueno, yo sumaría al tema de las inhabilitaciones, que eran las cosas que supuestamente pues estaban dispuestos a ceder, inhabilitaciones además que no responden al mandato constitucional, es decir, el derecho a participar como candidato a una elección solamente puede ser suspendido por una sentencia definitivamente firme. Es decir, una sentencia que ya no sea apelable, es decir, de última instancia. En este caso se utiliza la Contraloría u otros poderes del Estado para entonces inhabilitar a venezolanos su derecho a ser electos o participar como candidato. Cosas en las cuales el Consejo Nacional ha sido cómplice, estando al tanto que existe un mandato constitucional muy claro. Después tenemos el tema de las tarjetas de los partidos políticos. Es decir, el tema que estamos viviendo y que ya no es de esta elección, que se acentuó en la elección de la Asamblea Nacional en diciembre pasado, con la confiscación de las tarjetas de varios partidos, los principales partidos de la oposición venezolana, pues bueno, los mismos no fueron restituidos en este momento a sus autoridades naturales. El tema de los electores, si bien se hizo una jornada de actualización del registro electoral, donde hubo unos números interesantes, tanto de personas que actualizaron sus datos como de nuevos inscritos, la parte más gruesa tiene que ver con la migración y la diáspora venezolana. Nuestros cálculos es que alrededor de 3.700.000 personas residenciadas hoy en día en el exterior, que están inscritas en el registro electoral o tienen derecho a votar, hoy en día siguen apareciendo en el registro electoral residenciados en el país. Eso, digamos, genera una distorsión importante, si bien en esta elección estas personas no pueden votar en el exterior, pero bueno, esas personas tienen una residencia que cambian el peso de algunas circunscripciones. Eso sumado al tema de las migraciones nacionales, que se han ido corrigiendo con operativos de actualización como el reciente. Pero es importante destacar que de esos 3.700.000 personas que están residenciadas en el exterior, que forman parte de esa diáspora, solamente 108.000 personas aparecen inscritas en el registro electoral en el exterior. Entonces, esas son condiciones adicionales que degradan la integridad del proceso electoral. Ahora, en el caso concreto de las condiciones, yo le preguntaría, por ejemplo, Luis Trincado, de la Causa R, un partido político que ha dicho abiertamente que no va a participar en los comicios de noviembre, decía en su cuenta en Twitter el día de ayer, no depuraron el registro electoral, no mejoró ninguna de las elecciones electorales, no quitaron las inhabilitaciones, no explicaron las condiciones del software que se va a utilizar, no devolvieron las tarjetas, como ha dicho nuestro invitado. ¿Qué ha cambiado entonces, Roberto Abdul? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que hay unas mejoras relativas en cuanto a las condiciones generales, pero no son suficientes.
Entonces ya es criterio de cada organización política, cada dirigente, digamos, decidir si participa o no participa, entendiendo que esto no son elecciones democráticas, que esto no son elecciones competitivas. Parte del principio de una elección sea competitiva es que exista certeza sobre la regla e incertidumbre sobre los resultados. Este es un proceso donde yo creo que podemos parafrasear ese principio y decir que existe certeza sobre los resultados y incertidumbre sobre las reglas. Son unas reglas que día a día se vienen ajustando, se van cambiando, que el simple hecho que se hable de concesiones, se está entendiendo entonces que no hay un respeto al Estado de Derecho. ¿Hay certeza de los resultados? ¿A qué se refiere? Digo, porque en el caso concreto de las internas del PSUV, ya sabemos lo que pasó. Quienes supuestamente ganaron no resultaron electos como candidatos de esta organización. Cuando nuestro invitado dice hay certeza en los resultados, ¿a qué se refiere? Le escuchamos. Bueno, en ese caso había la certeza que los resultados los imponían desde un comité nacional del Partido Socialista Único de Venezuela. Es decir, más allá de los resultados, la voluntad popular, de la voluntad de los electores que participaron ese día. En este caso, yo creo que nadie duda, con muy pocas dudas, que esté amenazado el poder del PSV en unas elecciones de gobernadores y de alcaldes. O sea, yo creo que todos podríamos estar, y si hacemos un estudio de opinión, yo creo que la opinión general y mayoritaria sería indicar que esa elección, de una u otra manera, la va a ganar el Partido Socialista Único de Venezuela. Ahora, le pregunto a nuestro invitado, porque en el marco de las negociaciones y en esta entrevista que hacíamos referencia al inicio del programa de Juan Guaidó con Infobae de Argentina, él decía, bueno, estamos buscando condiciones y garantías para unos comicios presidenciales en nuestro país. Yo le pediría un comentario, se ha abierto un debate en torno a este tema, incluso un referéndum revocatorio de un mandato que no reconoce buena parte de la comunidad internacional, me refiero al de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, precisamente la idea de hacer nuevas elecciones es darle un carácter de legalidad a unas elecciones cuestionadas por la manera como fueron convocadas y cómo se realizaron. Y precisamente eso es lo que se ha venido solicitando en las distintas instancias de negociación desde el año 2018. Ahora, ¿qué haría falta para que esto se materializara? Me refiero a las condiciones de transparencia que al menos ha solicitado abiertamente la comunidad internacional. Lo escuchamos. Bueno, el tema del registro electoral, que como le dije, tiene un problema bastante grueso con el tema de los venezolanos en el exterior, y que afectaría de manera significativa, por ejemplo, un proceso revocatorio, si ese fuera el camino. Igualmente en una elección nacional como la elección presidencial, porque le está cercenando el derecho a participar a más de 3 millones de personas, más allá de las dificultades y la cantidad que participaría, porque el número de centros siempre en el exterior es muy limitado y implica grandes costos, digamos, de traslados para las personas que no viven en zonas cercanas a los centros de votación, que normalmente son los consulados. Eso es uno de los temas. Otro de los temas es el derecho a ser electo. Es decir, el tema de las inhabilitaciones sobre potenciales candidatos para un proceso presidencial. Entonces habría que ver de quiénes serían los abanderados, o sea, de las distintas toldas, y específicamente el que representaría la tolda opositora, que tuviera el derecho a participar como candidato. Es decir, que no le fuera cercenado ese derecho o fuera inhabilitado. El otro tiene que ver con el proceso general y las condiciones del proceso, y una de las cosas que se había solicitado en el proceso previo con los noruegos era que una elección de esa naturaleza se hiciera con el presidente Nicolás Maduro fuera del poder, porque de participar ejerciendo la presidencia, entonces se haría o se le daría la facilidad para seguir abusando de los recursos del Estado.
Bien. Roberto Abdul, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, presidente de la Asociación Civil Súmate, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con este proceso electoral que ha convocado al oficialismo para el próximo mes de noviembre. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, el gobernador de Mérida confirmó que ya son 18 los fallecidos tras los delaves por las lluvias en esa entidad. Tomamos la información del portal Monitoreamos, que dice lo siguiente: Guevara dijo que el municipio Tovar es uno de los más afectados, pues además de los destrozos también se ha perdido el servicio eléctrico y la conexión de telefonía celular. Prácticamente, y esto está entre comillas, se han tenido que habilitar centros para considerar la posibilidad de albergues para algunas familias, sobre todo en la calle principal, donde más de 80 viviendas se vieron afectadas por la rotura de un dique de agua que hay en la parte norte. Sobre lo que está ocurriendo en Táchira, esto lo tomamos de la prensa. 7 municipios del Táchira son afectados por las lluvias, vías colapsadas, del diario Los Andes de Táchira. Vías colapsadas y sedimentos en las carreteras son los estragos que dejaron las lluvias el lunes en Táchira, de acuerdo con el reporte de Protección Civil. El portal de Versión Final en el Zulia dice que unas 1.200 familias resultaron afectadas por el desborde del río Chama en el sur del lago. Los puentes de La Gallera y la Quinta del Paraíso colapsaron por las lluvias y 12.000 hectáreas de plátanos quedaron inundadas. Francamente, impresionante el impacto de las lluvias en buena parte del territorio nacional. No se quedó el asunto allí. En Colombia también ha habido afectación y lo destacamos de la prensa de Táchira. Ahora sí, 4.500 familias afectadas por lluvias en el norte de Santander. El Diario Nacional destaca lo que ha ocurrido con la pandemia de coronavirus. 530 médicos han muerto por COVID-19 en Venezuela. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, exhortó al gobierno a implementar un verdadero plan de vacunación y a no mentir con las cifras de fallecidos a causa del virus. Y ciertamente nos enviaban la tarde de hoy un artículo en la revista Nature con el criterio de algunos especialistas venezolanos que aseguran que las cifras que se nos han dado no concuerdan con las estadísticas, resultan prácticamente imposibles. Según han dicho algunos expertos en nuestro país, como María Eugenia Grillet, epidemióloga de la Universidad Central de Venezuela.
Es evidente, decía, que los datos del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, están completamente equivocados, son incorrectos e inútiles. Esto lo decía Pedro Delgado, vicepresidente del Institute for Healthcare Improvement, una ONG con sede en Boston, en Massachusetts. Los números no tienen sentido. Sobre los derechos humanos, en tiempos de diálogo es importante hablar de los derechos humanos y de libertad. Esto lo dijeron hoy varios representantes de organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas, la doctora del periodista Roland Carreño, Ana Leonora Costa, recordando que este comunicador ya cumple 304 días detenido. El Infobae destaca lo que dijo Juan Guaidó: no se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez, lo dicho. Él analizó para Infobae las conversaciones con el chavismo en México, se refirió al rol de Noruega y Rusia en la mesa de diálogo y advirtió: no nos chupamos el dedo, sabemos que la contraparte es una dictadura. Lo dicho, la conversación que sostuvimos con Roberto Abdul, Súmate pide al CNE acciones concretas contra el abuso de Maduro y el PSUV, y son declaraciones de Nélida Sánchez, coordinadora nacional de Contraloría Electoral de Súmate. Ella afirmó que ha sido grotesco el abuso de Nicolás Maduro al momento de promocionar desde canales públicos los procesos internos y los candidatos del PSUV. Luis Trincado, quien además forma parte de esta casa de RCR, es dirigente de la Causa R en el programa Contigo, él decía ayer en Twitter: no depuraron el REP, no mejoró ni una de las condiciones electorales, no quitaron las inhabilitaciones, no explicaron las condiciones del software de nuevas máquinas compradas tras la quemazón de las anteriores, no devolvieron las tarjetas a sus directivos, no convalidaré el 21N. En los deportes, simplemente comentar declaración de Yulimar Rojas, la atleta venezolana que hizo historia este año en los Juegos Olímpicos: he dado un gran salto, pero puedo dar más. La campeona olímpica promete dar un buen espectáculo a los aficionados para que este jueves estarán presentes en el estadio La Ponteis para disfrutar del atletísima de Lausana de la Diamond League. Y lo dicho, la búsqueda del origen de la pandemia del coronavirus está paralizada, denuncian científicos de la OMS. Y bueno, esto es todo un tema. La pregunta de dónde vino y cómo se inició esta pandemia que ha causado estragos en el planeta. El panel de investigadores de la ONU alerta que se acaba el tiempo para una segunda inspección. En China, el país asiático se opone. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Vamos a reponer algunos de los videos de la jornada a propósito de las lluvias en nuestro país, que han dejado imágenes, insistimos, impactantes, sobre todo en entidades como Mérida, Táchira y el Zulia. Allí ha ofrecido declaraciones, no solo el cardenal Baltasar Porras, quien llamaba a la solidaridad. También Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz, obispo auxiliar de Mérida. Él visitó, de hecho, los afectados por las lluvias en las comunidades de Santa Cruz de Mora y Tobar. Vamos a escuchar lo que decía. Hoy decidí venir a acompañar a la gente acá en Santa Cruz, en Tobar, en la zona del Mocotíes. Esta señora me comenta la situación que viven con su casita, que se destruyó y todavía están cumpliendo con las labores que pertenecen. Es lo único que tienen, como ella dice. Ahora no tengo nada, pero tiene a Dios en su corazón y la vida, como me lo expresó. Voy a seguir haciendo el recorrido y seguiré enviándoles más información. Que Dios les bendiga. Bien. Y lo dicho, en el estado Táchira también varios municipios resultaron afectados por las lluvias. Jaiber Zambrano, director de Protección Civil en esa entidad, ofrecía una radiografía de los daños causados por las precipitaciones. Vamos a escucharlo. Tenido días soleados con bastante temperatura alta, pero también estas precipitaciones que han caído en horas nocturnas pues han afectado mucho lo que es la vialidad y han socavado gran parte de lo que son vías que ya están monitoreadas por Protección Civil Táchira, vías que tienen aproximadamente 2.033 fallas a lo largo y ancho de todas las carreteras del Táchira, como son las troncales y las locales, por la Jefatura de Gestión de Riesgo. Por eso pedimos a toda la colectividad
prudencia al momento de conducir en momentos de lluvia, debido a que cualquiera de estas fallas puede en cualquier momento colapsar. 7 municipios afectados, en estos 7 municipios gran parte es solo vialidad, deslizamientos de material rocoso y lodoso. No tenemos viviendas afectadas, las viviendas afectadas que se localizaron en nuestro estado fueron en Zorca, un desplazamiento de un talud que por saturación de este suelo desplaza, hace que la quebrada La Zorquera se desvíe de su cauce y pues anegue estas casas. Bien, parte de las declaraciones que ofrecían las autoridades en Táchira sobre la situación de derechos humanos y lo que está ocurriendo con el periodista Roland Carreño, que cumple 304 días detenido. Ana Leonor Acosta, bueno, pedía que el tema de los presos políticos y la defensa de derechos humanos estuviera en el primer lugar de las discusiones en el marco de las negociaciones en México. Ciertamente esto no figura de manera explícita en el memorando de entendimiento inicial que se firmó, aunque se nos ha dicho que forma parte de la discusión. Ella se refería al tema en los siguientes términos. Escuchemos. Y hoy que estamos hablando de negociación, que estamos hablando de diálogo, es una oportunidad perfecta para hablar de derechos humanos. Y como bien lo dijo Tineo Guía, en Venezuela se está violando el derecho a la libertad de expresión, pero también se está violando el derecho a la libertad, y estos derechos han sido violados al periodista Roland Carreño. Cuando vemos la agenda que se ha establecido para la negociación, vemos que el primer punto son los derechos políticos. Sin embargo, nosotros desde las organizaciones de derechos humanos solicitamos que se incluya el punto de los derechos humanos. Si bien los derechos políticos son parte de los derechos humanos, también es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad personal, pero además de esto, el derecho a tener garantías judiciales. Y esto es lo que no ha tenido Roland Carreño desde hace 304 días, cuando fue detenido de manera arbitraria. Y hoy que... Bien, parte de las declaraciones que ofrecía Ana Leonor Acosta en esta rueda de prensa conjunta con el presidente del Colegio Nacional de Periodistas sobre la situación del periodista Roland Carreño. Y finalmente vamos a reponer declaración del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Él defendía el papel de la organización en el marco del proceso electoral en Bolivia en el año 2019, y esto es de especial importancia, esta discusión que se dio hoy en la OEA, tomando en consideración la delicada situación de la expresidenta de ese país, Yanine Áñez. Seguramente ustedes lo saben, ella intentó quitarse la vida en prisión, ha dicho que no quiere vivir. Ha sido impactante ver la imagen de sus hijos, especialmente de su hija, declaración con CNN en español, con el periodista Rincón. Ella decía que efectivamente, en medio de lágrimas que no podía contener durante la conversación, Fernando del Rincón, que su madre había sufrido toda clase de maltratos y que ella ya no quería continuar pues, en este mundo. En un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria sugirió que es medicada compulsivamente y que desconoce qué fármacos le están administrando las autoridades carcelarias. Bueno, por eso es importante lo que ha ocurrido hoy en la OEA. Luis Almagro defendía el papel de la organización. Recuerden ustedes en ese acuerdo para el análisis integral del proceso electoral firmado en Bolivia, y él recordaba que se trata de un documento vinculante. Escuchemos lo que decía Luis Almagro. Muchas gracias al trabajo de todos hoy, a todas las presentaciones realizadas. Todos estén a favor de la Secretaría General, estén en contra de la Secretaría General, les guste nuestro trabajo mucho, todo aporta y todo nos lleva a ser cada vez mejores en nuestra gestión, cada vez más objetivos, cada vez más imparciales y con más compromiso con la democracia y con los principios del sistema interamericano. Referencias jurídicas a un par de temas, señor presidente. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquella que expresamente le confiere la presente carta. Ninguna de cuyas disposiciones le autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros, lo dice la carta de la Organización de los Estados Americanos.
Y nunca tuve dudas de que cuando el texto es claro no hay lugar a interpretaciones distintas. Dice claramente asuntos de la jurisdicción interna de los estados, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia. Cada uno de los elementos prácticamente de hoy de trabajo tienen que ver también con asuntos que complementariamente actúa la jurisdicción externa. Los casos van cambiando y parecería que también los que me pedían que actuase en el marco de los artículos 20 de la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, y los artículos de competencia del secretario general en la Carta de la OEA, hoy piensan que hacerlo no está en mis competencias. Sé que los países defienden sus intereses, sé que estos pueden variar. Los que ayer votaban en defensa de las instituciones en otros países, cuando en ellas se produjo la ruptura del orden democrático, hoy dicen que ello es violatorio del principio de no intervención. La Secretaría General debe defender las normas interamericanas que regulan el sistema del que somos todos parte. Es mi obligación a la que no puedo ni debo renunciar. Todos tenemos la misma obligación, preservar el cumplimiento del derecho internacional que nos es común y del cual el sistema interamericano ha sido y sigue siendo pionero. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía Luis Almagro defendiendo el papel de la OEA en el marco del Acuerdo para Análisis Integral del Proceso Electoral en Bolivia en el 2019, y es especialmente importante la discusión que se dio hoy tomando en cuenta de los supuestos delitos que le imputan a la expresidenta Yanine Áñez, que está en la condición que ya sabemos, de un supuesto golpe de Estado. También la quieren vincular con un supuesto genocidio, y la OEA en su momento, destacó las irregularidades abiertas que se estaban cometiendo en ese proceso electoral de 2019 que provocaron que Áñez asumiera la presidencia interina hasta la convocatoria a nuevas elecciones. Esto es Conexión 750. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Augusto Pi Sunyer. Como consecuencia de la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, numerosos intelectuales y científicos tuvieron que abandonar su país para eludir la avanzada arrolladora del fascismo franquista. Uno de ellos, el médico y fisiólogo catalán Augusto Pi Sunyer, llegó a Venezuela en 1939 para sentar las bases de la fisiología experimental. Sunyer contaba para ese momento 60 años de edad y tenía tras de sí un importante prestigio internacional como fisiólogo experimental. Había sido por más de 20 años profesor de fisiología en la Universidad de Barcelona, en Cataluña, y había hecho importantes aportes a la fisiología, en particular en la aplicación de la metodología experimental como herramienta fundamental para el avance en el conocimiento fisiológico. A su llegada a Venezuela, fue contratado por el Ministerio de Educación para reforzar la enseñanza de tercer nivel en Venezuela.
Se encargó de la Cátedra de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central y fue uno de los fundadores del Instituto de Medicina Experimental, desde donde una pléyade de jóvenes médicos venezolanos se incorporarían al quehacer científico. Con el mismo entusiasmo, se desempeñó como profesor de Biología y Bioquímica en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas. Su extensa obra escrita no se limitó al campo científico. También incursionó en el ámbito literario y cultural y en la divulgación de la ciencia, razón por la cual la UNESCO le otorgó el premio Kalinga en 1955. Pisunyer permaneció en Venezuela alrededor de 23 años. En 1962 se retiró en México, donde murió 3 años más tarde. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, las lluvias han causado estragos en nuestro país, en estados como Mérida, Táchira, Zulia, y nos vamos justamente a Mérida. Allí recibe nuestra llamada el periodista Euro Lobo para conocer los detalles sobre lo que ha ocurrido en esta entidad. Euro, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes, amigos oyentes. Pues gracias por la preocupación que muestran por saber del estado Mérida, en el cual, gracias a la inestabilidad atmosférica de una onda tropical que influyó negativamente en la zona de convergencia, produjo unas lluvias importantes el pasado fin de semana, las cuales hicieron reflejo con más severidad en el Valle del Mocotíes, el cual afectó a 3 de los municipios cafetaleros más importantes de la entidad, de tal manera que el municipio de Tovar ha sido uno de los más afectados, luego que las afluentes hídricas que surten al río del Mocotíes lo hicieron crecer de tal manera que anegaron vías importantes y intervinieron grandes urbanizaciones, dejando por lo menos 11 personas fallecidas, 17 desaparecidos y 1.200 viviendas afectadas, contando 70 familias damnificadas, las cuales están siendo atendidas a través de el sistema de protección civil regional. Tenemos trabajando más de 120 funcionarios entre Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Estado Mérida en la población de Tovar, donde se ha instalado un centro de atenciones de emergencia, y el gobernador del estado junto con el secretario general del estado visitaron la zona luego de 12 horas de tratar de ingresar a la Valle del Mocotíes, cosa que parecía imposible, pues las vías de penetración estaban totalmente colapsadas por los derrumbes y las abnegaciones producidas por los ríos. Luego de estas 12 horas, el gobernador del estado y el secretario general de gobierno pudieron acceder y ver en propia persona lo que había hecho las anegaciones de estas lluvias. El gobernador insistió en que el personal de infraestructura realizara los informes que corresponden para levantar los mismos que serán trasladados hasta la capital de la República, con la intención de obtener los recursos pertinentes para poder hacer la inversión en la recuperación de estos daños. De la misma manera, se comunicó con la gente de la Corporación de Salud para indicar que se realizase un operativo médico integral en el sector El Corozo de Tovar, uno de los sectores más afectados, donde cerca de 80 viviendas han sido totalmente destruidas y por lo menos 4 de las 11 personas fallecidas eran residentes del mismo sector. También instruyó el gobernador del estado que se instalara un puesto de recolección de insumos en el comedor popular Félix Román Duque de la capital de Mérida, con la intención de recabar agua potable, alimentos no perecederos, enlatados, ropa limpia y mantas, que eso es lo que más necesita la población de Tovar. Estos insumos serán entregados por el gobernador del estado y su tren ejecutivo el próximo viernes a las 11 de la mañana, cuando se dirijan nuevamente hasta la población de Tovar para determinar cuáles son los nuevos requerimientos que allí se tienen. Se ubicaron 4 máquinas para despejar las vías,
trabajando en conjunto con el ente nacional. Hasta el momento se ha logrado permear la vía principal que conduce desde Mérida, pasando por la población de Santa Cruz de Mora y llegando hasta la población de Tovar, mientras que otras máquinas están trabajando para abrir el paso entre Tovar y Bailadores, lo cual permitiría mantener la comunicación completa en el municipio de Tovar. De la misma manera ha sido interrumpido el servicio eléctrico una vez que la negación en la subestación eléctrica ha comprometido los equipos, los mismos que han de ser refaccionados totalmente y cambiados según los técnicos de Corpoelec que se hicieron presentes el día de ayer. Por tal razón, estos sectores quedarán sin luz por lo menos los siguientes 3 días. El agua potable también está haciendo, también falta porque las tuberías han sido afectadas. De la misma manera, las tuberías de aguas negras han sido afectadas en todos estos municipios, lo que requerirá una inversión importante para poder recuperarlas. En este momento, pues, la situación meteorológica ha mejorado considerablemente. Tenemos ya más de 24 horas sin que haya lluvia, lo que ha permitido que los trabajos de búsqueda, salvamento y rescate y los de ubicación de daños probables sea mucho más fácil para las autoridades merideñas. Esta es la situación que en este momento se presenta en el estado Mérida. Varias inquietudes, Euro. Vimos imágenes impactantes de una calle completamente inundada y el agua llevándose por delante varios vehículos. ¿Qué puedes comentarnos acerca de esta situación? ¿Esto suele ocurrir? Estamos hablando de algo absolutamente excepcional. Te escuchamos. Es algo excepcional realmente. Hace 16 años, cuando se presentó una vaguada que intervino también las afluentes hídricas en el Valle del Mocotíes, se presentó una situación mucho más grave que hizo pensar a los habitantes que esto pudiese ser similar. Estas lluvias con tormenta eléctrica permitieron que en el sector El Corozo, que es desde donde se ven esas imágenes, en la calle 11 y 12 del mismo, se vieron afectadas una vez que 2 afluentes hídricas que nacen desde las lagunas en lo alto de la montaña se reventaran luego de que un rayo cayese sobre las mismas. Esto ubicó la imposibilidad de energía eléctrica y la anegación total de la calle 12 y 13 del sector El Corozo Alto. Es donde más pérdidas de inmuebles se registró. 80 inmuebles con pérdidas entre graves y moderadas se registró allí. Allí se pudo contabilizar 3 personas fallecidas y la pérdida de muchos enseres de estos habitantes. Allí se instaló un punto de operativo médico integral por parte de la Corporación de Salud para brindar atención a estas personas, mientras que el Instituto de Vialidad e Infraestructura del Estado realizará los estudios pertinentes para determinar la intervención para la limpieza de la misma. Además, Euro, vimos, es decir, ya después de las anegaciones, piedras de grandes dimensiones en las calles principales, palos y piedras. Esto, ¿qué quiere decir? Que, es decir, bajó prácticamente la montaña producto de las lluvias. Te escuchamos. Hay 2 vertientes importantes que nacieron desde esas lagunas que se encuentran en lo alto de la montaña del Corozo, que arrastraron sedimentos y material sólido bastante importante e hizo rodar estas piedras de grandes dimensiones por el centro de la calle 12 y 13 del Corozo. Esto debido a la gran cantidad de agua que se deslizó y arrastró todo este sedimento desde lo alto de la montaña. Esto no ocurre usualmente, como te comento, hace 16 años cuando se presentó el fenómeno climatológico de la vaguada, que también intervino bastante al Valle del Mocotíes, se presentaron situaciones similares, pero en esta oportunidad solo en este sector, el Corozo, que es uno de los más afectados en el municipio de Tovar. Finalmente, Euro, se generó una discusión, sobre todo en redes sociales, sobre, digamos, quién está asumiendo la directriz, digamos, de esta situación, sobre todo producto de la declaración que ofreció ayer Nicolás Maduro, advirtiendo que iba a tomar el control de algunas maquinarias que están bajo la administración de la gobernación. ¿Qué información? Es decir, ¿cómo se está organizando la ayuda y los recursos para los ciudadanos que resultaron afectados por las lluvias? Te escuchamos. A ver, definitivamente la primera autoridad civil del Estado, el gobernador Ramón Guevara, ha asumido como es su compromiso y como es el ordenamiento legal, el control de todo el trabajo que se está realizando. Sin embargo,
También la Constitución implica que deba ser en emergencias de este calibre el Ejército el que se encargue de la seguridad y de mantener los puestos de comando que corresponden para garantizar la correcta distribución de los recursos. De tal manera que el gobernador del estado el día de ayer, conversando con el general de la zona de defensa integral número 22 del estado de Mérida, pues coordinó la necesidad de trabajar unidos, y siempre ha defendido el gobernador del estado que en este tipo de eventos siempre es más importante la salud y la vida del merideño que cualquier diatriba política, de tal manera que trabajando en conjunto con las autoridades del ente nacional se prevé que se pueda salir adelante con esta emergencia. Eurolobo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, ofreciendo información valiosísima acerca de las consecuencias de las lluvias, de las fuertes precipitaciones que cayeron en Mérida, bueno, en buena parte del territorio nacional, en estados como Táchira, Zulia y otros, pero con especial afectación en esta entidad. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 al cierre. Información a propósito de lo que comentábamos hace algunos minutos con Eurolobo. El diario El Nacional, con información de agencias como AFP, destacan la incertidumbre que ahora mismo hay por los desaparecidos tras las fuertes lluvias
En Mérida, 3 municipios de la entidad, bueno, lo comentaba Euro hace algunos minutos, han sido los más golpeados por los aguaceros que comenzaron el fin de semana. El municipio de Tovar se habían recuperado temprano 11 cadáveres, en Pino Salinas 2 y en Sucre 4. Bueno, en total, según la última declaración que ofrecía el gobernador a una estación de radio temprano, él hablaba de 18 víctimas mortales. 3 municipios del estado de Mérida han sido los más golpeados, insistimos, por los aguaceros. Imágenes difundidas en redes sociales muestran, por ejemplo, una fuerte corriente de agua por la calle de Tovar arrastrando vehículos, y justamente tenemos esa imagen que se ha hecho viral. Vamos a reponerla para ustedes para que se hagan una idea de la intensidad de las lluvias y de las consecuencias de los aguaceros en la entidad. Vamos a verla. Mira la camioneta de Disney, tiene que amarrarla. Es decir, Dios bendito, porque ciertamente es muy impactante la cantidad de agua que cayó en Mérida, que provocó que los carros fueran arrastrados como hoja de papel, con la fuerza del agua, camionetas, vehículos de todo tipo, en medio de los aguaceros que han dejado estas consecuencias, insisto, en el estado Mérida. En el Valle de Mocotíes, una región agrícola que abarca varias localidades. En el pasado fue además una zona turística. La situación es delicada, según lo explicó a la AFP el sacerdote José Luis Toro, de la Arquidiócesis de Mérida. Al tema humanitario que ya conocemos se suma la inexistencia de servicios básicos como agua y luz, producto de los aludes provocados por las lluvias, una situación delicada, difícil. Por eso se ha hecho un llamado a la solidaridad para ayudar a los ciudadanos que resultaron afectados por estas lluvias en Mérida. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilichar Caña, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se